El tema para hoy se titula De madrugada te buscaré. Y está basado esta reflexión en parte en Salmo 63. Del 1 al 8 voy a estar leyendo y vamos a estar leyendo algunos otros versículos, no muchos. Hoy vamos a estar reflexionando sobre unos pocos versículos nada más. Eh, pero me parece que es importante eh, entender este proceso por el cual nosotros somos llamados y de madrugada nos acercamos a Dios temprano, haciendo de nuestra primera obra, nuestro primer trabajo, ir a nuestro Padre Celestial. Y quiero leer del Salmo 63, versículo 1, voy a estar leyendo desde el 1 hasta el 8 y luego vamos a estar expandiendo un poco eh, sobre este versículo. Dice el Salmo 63 del 1 al 8. Salmo de David, estando en el desierto de Judá. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde agua no hay, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho y medito en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y si no me equivoco, este salmo tiene 11 versículos, pero nos vamos a dedicar a los primeros 8. Y, y lo primero que se nos menciona es que es un salmo de David y que fue escrito mientras él estaba en el desierto de Judá. Y lo primero que se declara es que Dios es el Dios de David. Dios, Dios mío, eres tú. Pero no solamente es el Dios de David, Él es el Dios nuestro. No solamente el Dios nuestro, Él es el Dios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dice constantemente Pablo en sus cartas y algunos otros escritores del Nuevo Testamento. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Juan también lo presenta así, como proviniendo esas declaraciones del mismo Jesús cuando le dice a María en el sepulcro, vea a mis hermanos y diles que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que el Dios y Padre nuestro es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que recordar y tener presente que quien inspira a David es Cristo. Así nos presenta Pedro, por ejemplo, en su predicación de Pentecostés, dice que realmente David habló siendo profeta. Y lo que David hablaba de sí realmente no era de sí mismo, sino de Cristo. Eh, También Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1 versículo 10 en adelante, nos presenta que era el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas quien anunciaba las cosas que había de venir o de acontecer en cuanto a Cristo y su sufrimiento y todo eso. Eh, el libro de Apocalipsis también nos presenta a, a Jesús y el testimonio de Jesús como el espíritu de la profecía. Es el testimonio de Jesús, lo que Jesús testifica como testigo fiel y verdadero, lo que reciben los profetas, de lo que escriben los profetas es lo que reciben de Cristo. Y Cristo mismo, hablando de Moisés, dijo, de mí escribió él, como proveniendo de Cristo, aquello que escribió Moisés. Así que cuando leemos al salmista decir, Dios, Dios mío eres tú, tenemos que tener presente que esto no solamente lo dice David,
Esto lo dice Cristo como el testigo fiel y verdadero, como el amén, como aquel que es nuestro Salvador y nos garantiza y nos dice que Él tiene un Dios y un Padre en común con cada uno de nosotros. Ahora, luego dice, de madrugada te buscaré. Cuando nosotros tenemos a Dios por Padre y por Dios, nace, surge el deseo de temprano en la mañana, lo primero, la primera obra, buscar al Señor. Luego dice, mi alma tiene sed de ti. Hay un reconocimiento de una necesidad que solamente Dios puede saciar. Dice, mi carne te anhela. Y es como que el alma, que es la totalidad del ser, reconoce su necesidad, pero también la carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro cuerpo limitado y dañado y degradado por el pecado, reconoce que necesita de Dios. En tierra seca y árida donde no hay agua, o donde agua no hay. Así que se reconoce, mira, David estaba en el desierto de Judá, se reconoce la ausencia de agua y se reconoce también que solamente Dios puede proveer la verdadera agua eh, del Espíritu, ¿no? El agua viva que nosotros necesitamos. Luego dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. O sea, aquí se anhela, se declara que el deseo por el cual o la razón por la cual se madruga para buscar al Señor es porque hay sed, porque hay un anhelo, porque hay un reconocimiento de que solamente en Dios se encuentra el agua de vida y hay un deseo de ver su poder y su gloria. Y dice, así como te he mirado en el santuario. Es decir, lo que se está buscando de madrugada, yendo a Dios, buscando a Dios, es el poder y la gloria que es visto en el santuario. Y aquí el salmista dice, te he mirado en el santuario. Es decir, en el santuario podemos contemplar el poder y la gloria de Dios, podemos contemplar su carácter. Y esto nos debe instar a todos nosotros a, a mirar el santuario. A mirar el santuario, ¿con qué propósito? Con el propósito de ver su poder y su gloria. Con el propósito de que ese poder y esa gloria, que es no es otra cosa que el carácter, ¿no? La gloria, el carácter de Dios, es su forma de ser, es su nombre, es su bondad, sea lo que sacie el anhelo de nuestra carne, la sed de nuestra alma y, y realmente se ha suplido todo aquello que el hombre necesita. Y luego dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Otras versiones dicen, mejor es tu amor que la vida. Y luego dice, mis labios te alabarán. La razón por la que se alaba es por la misericordia de Dios. Se tiene como un tesoro más preciado la misericordia de Dios que la misma vida. Y la razón por la que se alaba es precisamente por las manifestaciones de esa misericordia, que no es otra cosa que la misma gloria de Dios que se anda buscando. Así te bendeciré en mi vida. Este es el resultado de contemplar la misericordia, de contemplar el poder y la gloria. Te bendeciré en mi vida. Diré cosas buenas de ti. Es decir, en tu nombre alzaré mis manos. En tu nombre, o a tu nombre, como dicen algunas versiones, en tu nombre alzaré mis manos. Dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma será saciada. Se reconoce que en este proceso de buscar al Señor y de recibir de su gloria, nuestra alma es saciada eh, y, y expresamos bendiciones y palabras de alabanza
y adoración. Dice, con labios de júbilo te alabará mi boca. Todo esto es la consecuencia de haber contemplado esa gloria. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho y medito en ti en las vigilias de la noche. Aún el lugar de descanso es un lugar que se convierte como en un lugar de adoración y de alabanza, porque el Señor es nuestra meditación y qué es lo que hace, o sea, qué produce la meditación del Señor, meditar en su poder, en su gloria, en su misericordia, produce alabanza, produce que de nuestros labios salgan palabras de reconocimiento de su amor, de su grandeza. Dice, porque has sido mi socorro, tú eres quien me ayuda. En la sombra de tus alas me regocijaré, tú eres quien me protege. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Es la manifestación de la gloria de Dios lo que hace que nos acerquemos a Él y nos apeguemos a Él. Y no solamente se nos habla acerca de acercarnos a Él y apegarnos a Él, sino que somos sostenidos o mantenidos en esa condición por la diestra del Señor. No solamente nos acercamos a Él, no solamente nos apegamos y nos recostamos de Él, su diestra nos sostiene y nos mantiene en esa condición. Ahora, yo quisiera resaltar un punto bien que me parece muy, muy importante. ¿Será que el ser humano realmente busca a Dios de sí mismo? O sea, ¿será que la iniciativa de algún acercamiento lo establece el ser humano y no Dios? Si nosotros nos damos cuenta y examinamos la escritura desde el mismo principio, cuando el hombre peca, cuando el hombre se enemista con Dios, quien se acerca a buscar la reconciliación es Dios. Quien se acerca para reconciliar al hombre es Dios. Quien se acerca para volver a acercar a aquel hombre que se está escondiendo y alejando de Dios es Dios. Quien trajo el pueblo así, sobre alas de águila, luego de que lo libertan de la esclavitud en Egipto, es Dios. Y así vamos a ver siempre que las iniciativas las toma Dios, no el hombre. Y de hecho en Romanos 3, versículos del 9 al 12 se nos dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí Pablo está dejando saber claramente, y de hecho lo que realmente está haciendo, citando las escrituras del Antiguo Testamento, diciendo que no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda por sí mismo, todos nos hemos desviado, nos hemos hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno por sí mismo, no hay ni siquiera uno, no hay uno, no hay uno. Entonces, ¿qué concluimos de estos versículos de Romanos? Que el hombre no busca a Dios. Pero ¿por qué el Salmo 63 está hablando de madrugada te buscaré? Como si esto fuera una iniciativa del hombre. ¿Qué es esto de buscar a Dios de madrugada? Cuando realmente vemos que el hombre no busca a Dios. Es Dios quien busca al hombre. Y encontramos respuesta en Isaías 50, del 1 al 7, cuando leemos lo siguiente. Así dice Jehová, dónde está la carta de divorcio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades os habéis vendido, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no había nadie? Y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, torno los ríos en desierto, sus peces hieden y mueren de sed por falta de agua. Yo espero que veamos el paralelismo, ¿no? La sed, la falta de agua que se está hablando aquí, es por la ausencia del Señor, porque
Israel o el pueblo de Dios se vendió, por sus maldades se vendió y por sus rebeliones fue repudiada o le fue dada carta de divorcio, por decirlo así. Pero ¿cuál es el problema? Que están muriendo de sed por falta de agua. Tienen esta necesidad, pero no la reconocen. Miren cómo sigue diciendo. Visto de oscuridad los cielos y hago que silicio sea su cubierta. El Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón palabra al cansado. Me despierta mañana tras mañana, despierta mi oído para que oiga como los sabios. Y aquí está hablando Cristo por medio de Isaías. Y está diciendo que es el Señor Jehová el que nos da palabra, lengua de sabios para saber hablar, palabra al cansado. Pero miren qué interesante lo que declara después. Dice, me despierta mañana tras mañana. ¿Quién despierta a quién? ¿Quién busca a quién? Jehová busca a Cristo, Jehová busca a Isaías, Jehová te busca a ti, a mí, mañana tras mañana. De madrugada, Dios nos está buscando. Temprano, Dios nos está buscando. Él nos despierta mañana tras mañana y despierta nuestro oído para que oiga como los sabios, sigue diciendo. Y dice después, el Señor Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me torné atrás. ¿Cuál es la diferencia entre el que aparentemente busca a Jehová de madrugada y el que no le busca temprano? La diferencia es que uno son rebeldes e ignoran la voz de Cristo llamando y otros responden a esa voz. Pero en las dos instancias, quien está llamando y quien está buscando es Dios. Dios es quien busca al hombre. Dios es quien mueve al hombre a acercarse a él. Es Dios quien nos despierta mañana tras mañana. Es Dios quien abre nuestro oído y despierta nuestro oído para poder oír como los sabios. De hecho, se es sabio cuando se oye la palabra de Dios, cuando se recibe la sabiduría que proviene de Dios. Pero no perdamos de perspectiva aquí el punto, y es que de madrugada te buscaré, pero es porque tú me estás llamando de madrugada, porque eres tú el que me estás buscando mañana tras mañana. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado a través de sus vidas que, o sea, lo beneficioso que es levantarse bien temprano, cuando aún todavía está oscuro, cuando todo está en silencio, cuando no hay ruido ni distracciones, y estar a solas con el Señor y tener un momento de, de intimidad con el Señor. Y nosotros muchas veces tratamos de producir esto y sentimos que es un requisito que tenemos que cumplir para que el día nos vaya bien o lo que sea. Y no lo estamos viendo como la palabra de Dios lo presenta. Es Dios quien nos está llamando. O lo vemos como un requisito para que nos vaya bien el día, o lo estamos viendo como un llamado de Dios que está mañana tras mañana llamándonos, despertándonos, abriendo nuestros oídos para poder escuchar como los sabios, para que recibamos palabra, palabra que nos bendiga y palabra que podamos compartir con los demás. Esa palabra que agua viva, que recibida en el corazón, va a saltar para vida eterna, va a rebosar para vida eterna, se va a desbordar para vida eterna y va a ser compartida con los demás. Y sabemos que Cristo, en gran medida, es quien está hablando aquí, porque el versículo continúa diciendo, el Señor Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me torné atrás. Es Dios quien abre el oído de Cristo y de hecho esto lo confirma el Salmo 40, donde dice, has abierto mis oídos. Es Dios quien abre nuestro oído. Es Dios que con su amor, con su misericordia, abre nuestro oído. Es Dios que con su justicia abre nuestro oído y hace que queramos recibir esas palabras. Así que Dios abre nuestro oído y dice aquí, Cristo hablando por medio de Isaías, yo no fui rebelde. Es decir, no resistió
la obra de Dios, no resistió lo que Dios quería hacer. Y hay veces que hacemos la pregunta, ¿qué obra tengo que hacer? ¿Cuál es la parte que me toca? Tengo que poner una alarma, tengo que levantarme y ser diligente y leer tantos capítulos de la Biblia, o hacer aquello, hacer lo otro, cuánto tiempo tengo que orar. Y se presenta todo de forma tan mecánica, basado en obras, y se ignora que dentro de todo o detrás de todo realmente hay un padre que quiere tener una relación con un hijo, un padre que quiere escucharte y hablarte, un padre que está llamando y nosotros o nos resistimos o le permitimos hablarnos. Y se me ha hecho la pregunta, ¿cuál es la parte que me toca? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es la parte del hombre? A veces pensamos que en este proceso de lo que es la santificación, lo que es el ser transformados por la palabra, ser santificados por la palabra, hay algún porcentaje de esta obra que proviene del hombre. Jesús dijo, esta es la obra de Dios. Cuando le preguntaron, ¿qué haremos para obrar las obras justas de Dios? Y Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que creáis. Pero es la obra de Dios. Aún creer es la obra de Dios porque es don de Dios la fe que se nos da para que creamos en Jesús, a quien Él ha enviado. Aún esto viene de Dios y nuestra única obra es no resistir, que realmente es una no obra, porque el resistir sería la obra, el no resistir no es dejar de obrar, dejar a Dios obrar Él. No seamos rebeldes, no nos resistamos, no nos tornemos atrás. Nos dice el libro de Hebreos que, que cuando falta fe, cuando hay incredulidad, nos tornamos atrás y esto no agrada a Dios. Nos alejamos de Él, nos desconectamos, nos despegamos de Él al no recibir su palabra que trae su espíritu, que trae su verdad, que es su presencia, que nos trae santificación y nos trae reposo. Dentro del contexto de Hebreo. Sigue diciendo, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Di mi cuerpo a los heridores y las mejillas y mis mejillas a los que me mesaban la barba. ¿Acaso esta relación íntima, este beber de esta agua que solamente Dios da, el no ser rebelde a su palabra, el ir al Señor cuando Él nos llama, o más bien no ser rebelde a su voz, no trae como producto, no produce en nosotros el llevar la cruz? ¿Podremos llevar la cruz? Eh, ¿Es posible vivir el sermón del monte y el amor a los enemigos sin esta relación íntima con nuestro Padre Celestial? Lo que nos va a llevar a dar nuestro cuerpo a los heridores y nuestras mejillas a los que mesaban la barba, que es arrancarte las barbas. Lo que nos va a llevar a no esconder nuestro rostro de las injurias y los esputos, que eso es llevar la cruz. Y aquí está hablando de Cristo. Es precisamente no ser rebeldes, no resistir a nuestro Padre cuando nos llama y cuando nos habla. Y entrar en íntima comunión con Él mañana tras mañana. Porque el Señor Jehová me ayudará. Esa es nuestra seguridad. Porque hay una relación de confianza, de dependencia. Por tanto, no seré confundido. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Esta es la experiencia de Jesús, que nos dice en Marcos 1:35 que levantándose muy de mañana y aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esta era la costumbre de Jesús, levantarse muy de mañana, cuando todavía era de noche, cuando todavía era oscuro, y se iba a un lugar solitario para hablar con su Padre. Pero ¿qué nos dice Isaías 50?
que era su Padre, que lo despertaba mañana tras mañana y abría su oído para que escuchara su palabra, y esto lo hacía llevar la cruz ese día. Y necesitaba pasar este proceso la próxima mañana para poder seguir llevando la cruz el siguiente día. Nosotros queremos ir en pos de Cristo y llevar la cruz y negarnos a nosotros mismos. No resistamos a nuestro Padre cuando nos llama. Reconozcamos que Él tiene agua viva para saciar nuestra sed. Él tiene todo lo que anhela nuestra alma, nuestra carne. Y en vez de verlo como algo que tenemos que hacer, simplemente veámoslo como nuestro Padre que nos llama y algo y responder a Él, o más bien no resistirle, viene siendo una no obra. En lugar de una obra, es una no obra, porque resistir vendría siendo nuestra obra y el no resistirle viene siendo una no obra, viene siendo un reposo, significa quedarse quedo y recibir lo que Él te está dando, no resistirlo. El Señor nos invita a ir a Él temprano en la mañana para que experimentemos lo que decía el salmista, el ver su poder, ver su gloria, regocijarnos en su misericordia, en su amor, que sea para nosotros más precioso que la vida, y vivamos una vida de alabanza a nuestro Padre Celestial.